Bueno chicos, arrancamos. Cada vez somos menos parece, pero bueno. Este, vamos a hablar un poquito hoy sobre compras. Yo les recomiendo, este, a ver, ¿me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, yo les recomiendo la lectura para la clase de hoy, el capítulo 11, Sistema de Abastecimiento, del libro Sistema Administrativo de Gómez Fulao y Fernando Magdalena. Ahí van a encontrar los conceptos que vamos a ir desarrollando. La idea es darle un puntapié inicial de algunos conceptos, ¿sí? En qué se basa las compras, cómo deben ser las compras, cómo se relaciona en la organización, los tipos de compras que existen, de manera que con estos conceptos básicos ustedes después recurran a la lectura para poder ampliar el conocimiento. Así que bueno, el sistema de abastecimiento, básicamente compras, este, está muy relacionado y cobra una importancia de enorme magnitud cuando queremos posicionar muchas veces la empresa en el mercado, poder obtener una mayor participación. Muchas veces lo relacionamos estas cuestiones con la venta, decimos, bueno, queremos vender más, pero ¿cómo hacemos para vender más? Este, Tratando de ser más eficiente en la producción, en el caso de las empresas que producen, en el caso de las empresas que solamente comercializan, cómo adquieren los productos para después comercializar, y así también los insumos para las empresas de servicio. Entonces las compras, en realidad, es de suma importancia a la hora de posicionar la empresa, porque va a depender cómo vamos a ir ganando participación en el mercado. Para eso nosotros, como vamos viendo a medida que vayamos desarrollando estos conceptos, la importancia de contar con proveedores que nos aseguren las materias primas, los insumos, los servicios que necesitamos para poder producir, contar con la mano de obra necesaria, ya sea con la mano de obra operaria y técnica para el desarrollo de nuestros productos. También con un departamento de producción que esté acorde a los productos que vamos a comercializar. Ese departamento obviamente nos va a demandar la segura provisión de todas las materias primas e insumos que necesita. Entonces, lo que queremos es hacer, en definitiva, es buscar la manera de producir a bajo costo y alta calidad, que sería un esquema ideal para nuestra empresa para poder llegar a cumplir con los objetivos que tengan que ver con la planificación de la organización. Entonces, aparece como una lectura que una gestión exitosa de compra, administración y gestión de inventario nos permite, lo que buscamos es lo que decía un normal flujo de materiales e insumos para las diferentes áreas. Nosotros, si buscamos vender y atacar ese mercado donde se desarrolla nuestra empresa, donde tenemos ya sea un mercado masivo o tengamos un mercado nicho, lo que necesitamos para abastecer ese mercado obviamente es asegurar la provisión de los insumos necesarios para poder asistir a esa demanda, que también va a tener que ver con la posterior distribución y entrega de los productos, de los bienes y los servicios a nuestros clientes, ¿sí? Esto ya va a tener relación con la parte de logística y demás, pero para eso primero necesitamos producir de acuerdo
a lo que nos demanda el mercado. Y con esto por ahí le doy algunos ejemplos de algunos años atrás. Por ejemplo, en una antigua cooperativa, ingenio azucarero, por ejemplo, que en un momento cambió su filosofía de producción, pasando de una producción típica con con productos, pasaron a una nueva producción orgánica, en definitiva. Sería una antigua producción típica con agroquímicos y demás, y posteriormente hicieron en definitiva, de acuerdo a una planificación, un cambio estratégico, queriendo llegar a nuevo mercado, y específicamente al mercado europeo, y más específico al alemán, que demandaba este tipo de productos. El azúcar que no tenga procesos químicos, sería que tanto cuando plantaban la caña de azúcar no tenía que tener ningún tipo de químicos, y también en la producción. Entonces, bueno, se hicieron esos cambios, y bueno, y con el tiempo obviamente el mercado era un mercado chico, empezó a demandar más producción, y llegó un momento donde la producción no alcanzaba para abastecer a ese mercado. Primero, las tierras, bueno, eran fértiles y tenía un buen volumen de producción, una caña. No sé si ustedes conocen el proceso de la producción de azúcar, pero el producto en definitiva es la caña de azúcar, eso a través de pasado por un trapiche donde se saca el jugo, el mosto, la guarapa es el nombre coloquial de este jugo. Después, a través de un proceso, se va cristalizando, se va solidificando, y queda el producto terminado. Entonces, para poder abastecer esto, todo este proceso tendría que ser ecológico, no usar químicos, un abono natural y demás. Claro, todas estas cuestiones obviamente incrementaban el costo de producción, porque usted imagínense que el arrojar químicos para la mejor producción de estos productos incrementaba el peso, y la producción, los kilos por hectárea, era mucho mayor. Pasar a un sistema ecológico donde el abono tenía que ser natural, incrementaba totalmente los costos. Las personas que tenían que trabajar ya tenían que cortar la caña y tener otros cuidados, donde también se incrementaba el costo, y la producción de la caña en sí era menor. Entonces, ante una demanda creciente y un volumen de producción en retroceso, no podía abastecer con la demanda. Entonces, ¿qué terminó pasando? Se perdió el cliente. Se perdió el cliente y tuvieron que volver igualmente no fue esta la situación única, sino que además de otros condicionantes que tenga que ver con la macroeconomía, llevaron a que se vaya la empresa, ingenio, quiebre, y bueno, tuvieron que transformar nuevamente la producción tradicional, y dejar de lado esa demanda europea al extranjero. ¿Qué quiero decir con esto? De la importancia de poder abastecer a los departamentos de producción para poder atender la demanda que nosotros queremos llegar. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos, me siguen? Lo que trato de explicarles es la importancia que tienen las compras, porque normalmente nosotros relacionamos la capacidad de la empresa, o su poder evolutivo y sus ingresos con las ventas. ¿Qué capacidad tiene de vender y vender más, y grandes volúmenes? Y a veces dejamos de lado las cuestiones de compra, y apuntando acá la importancia del sistema de compras y cómo poder ser más eficiente y producir a bajos costos y alta calidad. Estos son conceptos importantísimos en el sistema de compras.
Y tiene que ver con todo este tema de estrategias al momento de adquirir los productos. Le voy a dar otro ejemplo de la importancia de las estrategias que tengan que ver con las compras. Seguramente que conocen ustedes todo lo que es estas grandes cadenas de electrodomésticos que, bueno, últimamente están sufriendo algunos cierres y quiebras, como ser Garbarino, Musimundo, Frávega, todas estas grandes empresas que por ahí su capacidad de tener buenos precios tienen que ver muchas veces sí con políticas de venta, pero con las políticas que tienen de compras por grandes volúmenes. Lo que hace es que este auge que tuvieron en los últimos 15 años que aparecieron estas grandes cadenas, 10 años, tuvieron que ver con estas cuestiones. Primero por el nivel, el volumen de compra que tienen, y segundo también que si bien no es un tema relacionado estrictamente con la compra, pero que tiene que ver con el sistema financiero, que estuvimos hablando el otro día, que son empresas que además de proveer el producto que demanda la familia, heladera, freezer, hornos eléctricos, últimamente incorporaron herramientas, hidrolavadoras, etc., tienen que ver con una actividad financiera, porque por ahí a veces el objetivo no está en sí en vender el producto, sino en la venta financiada de ese producto y el cobro de los intereses. Entonces se asimilan a una entidad financiera que en vez de darte el dinero, lo que te entregan es un producto y atrás de eso existe una operación financiera. Pero más allá de esto, lo que quería decir y rescatar eran los volúmenes de compra con los que manejan. Por ejemplo, acá en Posada existe, no sé si conocen, Juan Navarro, se dedica exclusivamente a la venta de hierro, incomparable los precios, ¿no? Hay que recorrer todos los corralones que existen en la ciudad de Posada, al menos yo no conozco a alguien que tenga mejores precios. Entonces, decía, bueno, pero ¿cómo hacen? Porque la diferencia es importante. Y por más que las otras casas apliquen todos estos programas ahora de financiamiento, que hay la hora Misiones, ahora 12 y todas estas cuestiones, no logran igualar o acercarse a los precios de esa gran cadena que es Juan Navarro. Y tiene que ver con los volúmenes de producciones que trabaja. ¿Qué pasa? Al ser específico en una industria que tiene que ver específicamente con el hierro, compran grandes volúmenes. Por otro lado, tenemos la competencia que podría ser Pomaco, por ejemplo, pero se dedica a venta de hierro, cemento, ladrillo. Entonces, la capacidad que tiene Navarro para almacenar un producto que no es perecedero, ¿sí?, contra otro que de repente toda la capacidad que tiene almacenamiento lo dedica a hierro, cemento, ladrillo, versus Juan Navarro que tiene solo hierro, imagínense los niveles de compras que tiene. Entonces con esos volúmenes obtiene menores costos y eso traduce después en la venta, ¿sí? Vean cómo los sistemas se interrelacionan, ¿sí? Eso es lo que quiero mostrar por un lado. El tema de la compra, la importancia, en este caso reflejado en los volúmenes, ¿sí? Y cómo se ve explicitado después en la participación en el mercado que tiene respecto a ese producto específico y a los niveles de venta. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, perfecto. Cuando le hablaba de la cadena Garbarino y demás, cómo fueron haciendo, porque esta grande cadena cuando fueron apareciendo, inversamente proporcional al crecimiento que tenían estas cadenas, fue disminuyendo los pequeños las pequeñas empresas familiares de ventas de electrodomésticos en los pueblos ante la aparición de estas grandes cadenas. Claro, no tenían la capacidad para salir al mercado y poder comprar en grandes volúmenes, por lo tanto eso se veía reflejado en los niveles de venta que fueron cerrando y apareciendo cada vez más estas cadenas. En estos últimos años, los que sobrevivieron a esta situación, ¿cómo hicieron para sobrevivir? Crearon una especie de red interrelacionada entre las diferentes casas que existen, las pequeñas, el pequeño, los que son de pueblo van a saber de lo que estoy hablando. Armaron una red, entonces, de esa manera, uniéndose entre todos, elaboraban un pedido
a la empresa que proveía, por ejemplo, heladera, y en vez de comprar 5 heladeras para la venta de electrodomésticos de Juan Pérez, que está en el pueblo A, con Juan Pablo, que está en el pueblo B, se unía entre los, en vez de pedir 5 cada uno por su parte, decía, bueno, pidamos 10 y reducimos el costo de la logística. A la hora de comprar podemos reducir los costos en el precio por unidad de la heladera, y con eso podemos ser más competitivos con las diferentes cadenas. Y esta fue la forma que encontraron en el tiempo de poder sostenerse y poder empezar a competir. Bajo las circunstancias actuales del mercado y todo lo que fue pasando en este tema de la pandemia y las ventas online, fíjense que estas empresas, grandes cadenas, fueron cerrando por los altos costos que si bien tienen ya por el personal que tienen, no por la compra. Y lo otro pudieron sostenerse a través de estas redes que fueron creando para poder comprar los productos y ser competitivos. Entonces, con estos ejemplos, que creo que son claros, y si alguno no entendió, podemos rever, quiero marcar bien la importancia que tienen las compras en las empresas. ¿Vamos? Entonces, la eficacia de la gestión de compra, claro, se medirá. Y dice el libro que yo le trato que le acabo de describir en el sistema de abastecimiento del sistema administrativo, que el control de costo en el proceso de compra y administración de inventario, que tiene que ver con todas estas cuestiones. Y también el sistema de inventario, fíjense cómo ahí podemos relacionarlo con el segundo, con el manejo de los stocks, cuando yo le hablaba de Juan Navarro, con el margen, los volúmenes amplios que necesitan, y también cuando hablo de manejo de stock mínimo, tiene que ver con el costo también que trae asociado un alto stock inmovilizado en una empresa. Una empresa que compra mucho pero tiene inmovilizado, podemos asociarlo también a un costo de oportunidad de la utilización de ese espacio físico, quizás para la utilización de otros bienes que pueda colocar en el mercado. ¿Me entienden? Sí, profe. Profe, una consulta, ¿usted está pasando en el PowerPoint la diapositiva? Sí. ¿Se ve? No, creo que no se ve, quedó en compra. A ver un poquito. ¿Quién es el alumno que interactúa, que me habla? Que me gusta saber los números. Gómez Matías. Gómez Matías. Bien. Luna Sandes, sí que van a ser femeninas. Bueno, a ver. Ahí se ve la eficacia de la gestión, se medirá, y ahí viene una descripción de 6 puntos. Sí, ahora sí. Sí. Yo utilizo mucho ejemplos de la realidad, o que sean más perceptibles a ustedes, porque encuentro en esa forma por ahí, no sé, una forma más didáctica quizás de dar la clase y que ustedes puedan asociar conceptos, y a veces uno se acuerda de ejemplos que pasan en lo cotidiano y bueno, no sé, a mí se me hizo fácil escribir así de esa manera y trato de sacar eso con ustedes, así que espero que les ayude y les sirva. Bueno. El rol del enlace entre la parte interna y externa de la empresa, que tiene que ver con la necesidad de los diferentes sectores de la empresa, ante la necesidad de contar con los insumos y los materiales necesarios que nos va a proveer nuestro proveedor, que esa sería la parte externa de la empresa, ¿sí? Habilidad para localización de fuentes de abastecimiento, es decir, esto vamos viendo también porque se va a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando, pero bueno, le hago ya
una pequeña introducción que tiene que ver con asegurarnos fuentes de abastecimiento. Es decir, fíjense ahora lo que está pasando, creo que se está destrabando ahora la exportación de carne argentina. Hace un tiempo, bueno, por cuestiones de la alza sostenida en el precio en el mercado interno, lo que decidió el gobierno a través de una resolución del Ministerio de Agricultura y Ganadería, era cerrar la exportación de carne vacuna, de manera que al aumentar la oferta, la cantidad de kilos de producción en el mercado interno debería, por una ley económica, ustedes ya deben saber muy bien, de microeconomía, bajar los precios, ¿sí? Al aumentar la oferta, en principio, si analizamos de esa manera y dejando de lado todos los otros componentes, porque sabemos que la oferta y la demanda son variables, son funciones multivariables, no tienen que ver con una cuestión de una variable únicamente como ser aumento la producción y va a bajar el precio, pero es un modelo para el estudio, ¿sí? Quería bajar el precio de la carne en el mercado interno. Entonces ustedes imagínense el chino, que al chino me refiero al país comprador, sería al cliente que tenían los productores acá en China y que eran los que adquirían ese producto. De repente se encuentran sin la provisión de su producto que después ellos arrojaban en su mercado interno, ¿no es cierto? Pensemos en un restaurante chino que se dedicaba a la carne argentina y su plato principal tendría que ver con la carne argentina. Y iba la gente, los clientes que tenían ahí, iban justamente para probar el bife chorizo argentino, no sé, algún otro corte sin hueso, no le voy a decir costilla porque eso no se exporta. Entonces, de repente se ven si su producto principal de su carta y por lo tanto toda la gente que demandaba ese producto de ese restaurante no iba. O el supermercado, de ese supermercado no iba y ya se vio a buscar la carne que venía, no sé, de Australia, de algún otro lugar. Entonces, acá lo que quiero mostrar es con este ejemplo la importancia de la fuente de abastecimiento. Imagínense, un día tenemos la mercadería, otro día no tenemos, por ahí viene menos, pedimos una cantidad, después viene otra, una cierta calidad, después viene otra. Imagínense qué difícil sería poder colocar nuestro producto en el mercado si tenemos un proveedor que cumple cuando quiere, en la calidad que se le canta. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es una buena planificación y asegurarnos de los proveedores que tenemos. Mantener niveles bajos de inmovilización de stock, esto tiene que ver con una situación exclusiva de costo de inmovilización de stock, va a tener que ver también con, muchas veces, con el tipo de actividad que vamos a llevar a cabo, a qué se dedica nuestra empresa. Hay empresas que por la naturaleza de la actividad que realiza va a tener un tipo de movilización, otros van a tener mayor, otros menor. Un supermercado tiene alta rotación de todos los productos. Y quizás una empresa que se dedica a la venta de máquinas viales va a tener otro nivel de rotación, por lo tanto va a tener una inmovilización de repente por un tiempo, pero eso asegura mayor rentabilidad y menores costos en cuanto a la venta de los bienes. Y bueno, que tenga que ver, proveer información válida y fiable para otras áreas de la organización, sobre todo para la toma de decisiones, ¿sí? Esto expresado en niveles en los stock mínimos que debe tener la empresa, en los niveles de circulación de fichas de stock, qué tipo de la utilización de la determinación de los costos, toda esta información va a tener que ver con el sistema de compras, ¿sí? ¿Alguna duda? El que tenga alguna duda me para, hablamos, charlamos, no hay ningún problema, me interrumpen hasta que quede claro. Igual les digo, les voy a repetir lo que les decía en el principio. La idea acá es darle estos conceptos básicos, una introducción a todo esto y que ustedes después, lógicamente, tienen que ir al libro y reforzar estos conceptos. Igualmente, con todo esto que yo les estoy dando, abarca
abarca una gran parte de lo que necesitan para poder aprobar. Pero, lógicamente, necesitan reforzar en la lectura. Bueno, ¿cómo se relaciona el departamento de compras con las demás partes de la organización? Bueno, con la parte estratégica de nuestra organización, va a estar relacionado por las políticas generales, por los procedimientos, por los análisis de las tendencias, los cambios del entorno. Son las decisiones estratégicas que toma la empresa y en base a eso se van a establecer estas compras, ¿no es cierto? Bueno, con producción va a estar relacionado por las necesidades que tenga el departamento de acuerdo a los volúmenes de bienes que se van a colocar en el mercado. Entonces, su relación va a estar estrechada por el aseguramiento de la provisión, de la calidad, de la cantidad. Bueno, el departamento de producción relacionado con la ingeniería de los productos, todo esto con compras, ¿no es cierto? Marketing, que tiene que ver con la estrategia de las puestas de los productos en el mercado. Finanzas, la importancia acá, nosotros a veces por ahí lo asociamos, o bueno, por ahí una primera vista es finanzas con cobrar, ¿sí? Pero tiene que ver con ingreso y egreso, cobrar y pagar. Entonces, tiene que estar perfectamente coordinados los ciclos, ¿sí? De pago y cobro, porque si nosotros tenemos un ciclo corto de pagos y un ciclo largo de cobros, y en algún momento se va a producir un desequilibrio y va a haber algún tipo de descalce financiero. Entonces, acá es importante poder establecer o tener políticas claras, ¿sí? De los plazos de cobro por las ventas realizadas versus los plazos de pago respecto a las compras. ¿Se entiende esta parte? Por ahí un poco el juego de palabras pareciera, pero no un juego de palabras, sino es la estricta realidad. En principio, por ahí cuando una empresa empieza su rueda operativa y se está incorporando al mercado y hasta el momento de que vaya adquiriendo una cierta confiabilidad con los proveedores, quizás los plazos de pago por las compras pueden ser cortos y lo de la venta por ahí para ganar algún tipo de clientes pueden ser un poco extendidos, pero en algún momento esa ecuación de esa manera a largo plazo no funciona, ¿sí? Entonces hay que revertir esta situación. Puede funcionar en un corto plazo al iniciarse, pero no lo veo un futuro a una situación de ese tipo. ¿Me comprenden esta parte cómo se relaciona? Sí, profe. ¿Sí? No te entendí. ¿Lo podrías repetir? Que digo que se entendió, sí. Se entendió, perfecto. Y con la contabilidad, lógicamente, por el sistema de información, ¿sí? La contabilización de todas las compras, ya sea compras de bienes, de servicios, compras de insumo, y la diferenciación con una compra de un bien de uso que se va a utilizar para la producción de los bienes, ¿sí? A la hora de contabilización, ustedes saben que los bienes de uso son aquellos que se utilizan justamente para la producción de bienes. En cambio, los insumos, la materia prima, los productos, son para su posterior reventa. Entonces, la contabilización de eso ya, la contabilidad de toda esta situación, no va a ser la misma un bien de uso, un bien de cambio, vamos a tener en cuenta las amortizaciones, la información que vamos a tener de toda esta situación, para que después nos permita una mayor eficacia y eficiencia a la hora de la toma de decisiones. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguien más que hable aparte del compañero?
La saliva es gratis, no se compra, no está relacionado con el libro, así que, y también las preguntas son gratis, no hay dos por un peso, no hay preguntas libres, gratuitas, este, así que hay que interactuar un poquito. La clase del ejercicio contable es buena, no sé si alguno de los chicos que estuvo en esa clase presenció, hubo mucha interacción, así que esa estuvo buena, esta viene un poco bajito. Lo mismo la del sistema financiero. O puede ser que me están entendiendo todo, que es una posibilidad, y la otra, que no sería buena, que no me están entendiendo nada, por eso no hay ninguna pregunta. Eso no sería bueno. Pero ante el silencio del otro lado, yo voy a continuar con los principios. A ver, siento que alguien está hablando, pero no logro entender lo que está diciendo. No escucho, se escucha con eco muy bajo y no logré descifrar lo que está diciendo. ¿Me podría repetir, por favor? Al parecer se prendió sin querer el micrófono, creo, profe. ¿Alguien le entendió al compañero lo que preguntó? Yo no logré. Ah, Mariela Palos fue la que habló. Dice, se me activó sin querer el micrófono, disculpe. Bueno, no hay problema. Bueno, seguimos. Comparto de nuevo la pantalla. Un segundito. No sé por qué no puedo compartir. Bueno. No estoy pudiendo compartir, no sé qué pasa, pero bueno, seguimos. Tipos de compra. Vamos a hablar un poquito de esto. Está relacionado en realidad con todo lo que venimos hablando, ya con el ejemplo también, y vamos a agregar a uno otro. Tipos de compra. Los tipos de compra pueden ser compras locales, compras en el exterior, compras menores, fondo fijo, fondo permanente, compra de bienes de uso, compras por licitación y compras de servicio. Bueno, compras locales, bueno, el nombre, en este caso compras locales en el exterior, el nombre ya te identifica más o menos por qué camino va a mandar. Compras locales tiene que ver con el espacio geográfico, sería una compra local, sería una compra dentro del país, ¿sí? Y la compra al exterior, por descarte, por exclusión del concepto anterior, sería una compra fuera del país. Esa sería la identificación entre la diferencia de una y otra, pero ¿cuál es la importancia en el sistema? ¿No es cierto? Fíjense ustedes lo que pasa cuando quizás comercializamos un producto donde los insumos que podamos adquirir de esos productos sean proveedores dentro del país, donde de cierta manera, en principio, no debería haber grandes complicaciones en la medida que todos los insumos para producir un determinado bien sean estrictamente nacionales.
Entonces con esto, por ahí la parte de la provisión de los bienes, de las materias primas y o insumos, no debería tener grandes inconvenientes porque estamos todos dentro del mismo espacio, o estaríamos alejados de las políticas comerciales que tengan los diferentes países. Cuando hablamos de políticas comerciales, tiene que ver con la geopolítica, ¿sí? Con estrategia de los diferentes países, con políticas macroeconómicas de los países. Y acá vuelve el ejemplo de la carne, como yo les decía. Imagínense ustedes estos clientes, si lo vemos desde el lado de nosotros como exportadores de la carne, a los clientes, a estos restaurantes, a esta cadena de supermercado china o rusa, que planifican un determinado volumen de venta y de repente a mitad del camino se encuentran con que no le podemos aprovisionar todo aquello que habían ellos planificado de acuerdo a su expectativa. Entonces, es algo que es ajeno y se escapa de ellos. Lo mismo pasa, y le voy a dar un ejemplo más reciente, Mendoza, por ejemplo, la provincia de Mendoza, además de ser un productor importante o una de sus más importantes industrias, la petrolera, los yacimientos que existen de YPF ahí es la producción de vino, ¿no es cierto? Como todos saben. Hoy está pasando por un problema grave en la provisión de vidrios, de botella, para el envasado de su producto. Fíjense acá, tienen el producto, que es el vino, pero están teniendo un problema muy grave con las botellas donde envasan su producto para poder exportar. Porque en estos últimos tiempos, lo que pasó con la pandemia, se incrementó notoriamente el consumo per cápita de vino. ¿Sí? Fue uno de los productos de consumo masivo que más aumentó en tiempos de pandemia. Y a su vez, la exportación, sobre todo a países limítrofes, como Brasil. Brasil, hoy en día, siempre se caracterizó, que lógicamente tiene que ver con la temperatura que tienen ellos y demás, al consumo de la cerveza. ¿Sí? Quiero aclarar acá que no estoy haciendo apología del consumo de alcohol ni nada, sino que dando un ejemplo real de la situación y asociando a los conceptos que tengan que ver con la materia. Siempre está asociado al consumo de la cerveza. El brasileño siempre consumió mucho cerveza. Con el tiempo, estos últimos años, se incrementó notoriamente el consumo de vinos. Pero ¿qué pasa? Ellos no tienen grandes producciones de vino. Salvo un lugar muy puntual acá de la zona de Río Grande do Sul, que es el limítrofe justamente con nosotros, que tienen pequeñas producciones de vino espumante y alguna cosita, pero no de la calidad que produce Argentina a través de Mendoza con los mejores vinos del mundo, ¿sí? Equiparado a los que se venden, los que se producen en Europa, Australia, Estados Unidos. Entonces, con toda esta demanda, hoy está imposibilitado Mendoza de poder atender toda esa demanda, pero no por una incapacidad de la producción propia del vino en sí, sino por no poder tener la cantidad de botellas necesaria para poder cumplir con su demanda. ¿Sí? Fíjense lo que es la importancia de asegurarse la provisión de los insumos para la posterior venta, porque está el mercado, es creciente el mercado, ¿sí? Es creciente, no solo en la Argentina en este último tiempo que se dio esta situación, Brasil, que es un gran demandante de los vinos argentinos, y también la exportación que se da en Europa, ¿sí? Entonces, tienen el producto es de buena calidad, tienen demanda, pero no tienen una parte esencial para poder vender el vino, ¿sí? Entonces, ¿qué participación de mercado vamos a tener si no podemos contar con todo el insumo necesario para poder aprovisionar? Lo mismo pasa con la carne.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En el caso del vino, por ahí de repente tiene ciertas cualidades que demandan una cierta porción del mercado que va a seguir demandando lo mismo. Pero el tema de la carne va a aparecer algún otro oferente, que tranquilamente va a ser Australia, seguramente, y nos va a terminar ganando esa participación de mercado que la teníamos y por política. No hago una evaluación y tampoco es un concepto político, no quiero que se malinterprete. No voy a hablar de la medida en sí política, sino lo único que quiero es dar un ejemplo. Que quede claro, por favor, esa parte, no es la idea, ninguna inclinación política de ningún tipo, nada, solamente usé esta situación real, porque la noticia está en esta situación, y nada más que eso. No digo si está bien o está mal, ¿sí? Lo único que utilizo es esa situación real para poder compartir con ustedes un ejemplo y bajar a tierra todos estos conceptos que tengan que ver con la materia. Porque muchas veces pasa y yo también fui algún, porque en un momento a mí también me pasó, a veces uno estudia algo y cree que no está asociado a cuestiones de la realidad. Dice, no, ¿para qué estudio esto si en la realidad voy a terminar haciendo otras cosas? Típico lo de matemática, vamos a álgebra, análisis matemático, y dice, no, pero esto ¿cuándo voy a usar? Y todo sirve porque nos estructura la forma de pensar, ¿sí? Y a veces conceptos que tienen que ver, creemos que son conceptos estrictamente teóricos, y decimos, no, esto no, ¿cuándo vamos a aplicar? Entonces, mi idea, mi forma de transmitir el conocimiento es hablar de estos conceptos teóricos, mostrarles, decirle, chicos, me parece que estudien esto, lean esto es importante, vayan a este capítulo, este libro. Yo les voy dando algunos conceptos, un puntapié de cada una de las cositas, pero necesitan que refuercen. Pero con esos conceptos que yo les voy dando trato de ejemplificar de alguna manera porque me parece que es una forma, no sé, un poco más didáctica de aprender la materia. Pero no hago ningún tipo de inclinación política ni nada, ¿sí? Ni el tema de la vida. Surgió esto el vino porque es algo que algo reciente también, entonces no es que incentivo ni el consumo, ni cuando hablo de la carne por la mitad política, de la política económica, si estoy a favor o en contra. No pasa por ahí, sino únicamente lo que quiero, por favor, que queden claro, que es un ejemplo, nada más. No hago análisis de si está bien o está mal, si estoy de acuerdo, si estoy a favor, si estoy en contra del partido que gobierne, ni ninguna de esas cuestiones. Entonces le decía esto. De repente perdemos una porción del mercado, quizás, logramos otro objetivo, y de repente aparece, claro, otro proveedor que pueda alcanzar ese nicho, esa parte del mercado, y después cuando nosotros queramos reponer esa situación, lógicamente que nuestro comprador dice, bueno, pero yo planifiqué de esta manera, vos me cumplís la media, y la próxima vez ya no te compro más. Que es una situación normal, un razonamiento lógico haría yo o ustedes, si estuviésemos en ese ámbito. Entonces, la importancia del aprovisionamiento y también que tenga que ver con esta cuestión, compras local y compras exterior. Cuando tenemos insumos exterior, podemos tener esos problemas. Podemos tener esos problemas de políticas exteriores, políticas con la logística, con el transporte. Así que todas estas cuestiones tienen que verse a la hora de planificar las compras. Eso teniendo en cuenta el contexto, sería la parte geográfica, si se quiere, referido a la compra local o exterior, referido al. Después, de acuerdo a la magnitud y al tipo, vamos a tener compras menores, ¿sí? Acá yo le puse fondo fijo, pero caja chica, fondo fijo. Ustedes seguramente en contabilidad básica habrán visto cómo se realiza el asiento de una conformación de una caja chica, una reposición de caja chica. Entonces, acá lo que vamos a ver, no la parte contable, sino en qué consiste y para qué sirve. Entonces, en el accionar diario, cotidiano de la empresa, existen momentos donde hay que realizar compras de determinados bienes que quizás
por el monto y por la necesidad temporal, no vamos a ir a una compra a través de tesorería y con un procedimiento grande de control, si no amerita el costo de oportunidad. Entonces, en este caso, lo que se conforma es una caja chica, donde se le designa un responsable, el cajero, por ejemplo, para realizar compras cuando le falta una lapicera, unas hojas, para reponer el tóner de la impresora, para comprar un rollo del controlador fiscal, para este tipo de situaciones. Si bien podríamos decir, bueno, pero podemos hacer una planificación de la compra y hacer compra de acuerdo a la necesidad y al tiempo, hacemos un estudio y decimos, bueno, nosotros normalmente ocupamos, tenemos 22 puntos de venta y ocupamos cada 2 semanas un rollo fiscal. Y bueno, hagamos una provisión y hacemos una compra. Sí, está perfecto, eso sería lo ideal. Pero a veces pasa que no se hizo, se necesita otro insumo que para no hacer esa compra, ese procedimiento de llamar a licitación y demás, hacemos una compra a través de esta caja. ¿Alguien habló? Escucho un sonido no definido. Fiorella, no pude compartir, no estoy pudiendo, pero es la última filmina que queda y lo único que dice la filmina es tipos de compra y enumera. Compras locales, compras en el exterior, compras menores o fondo fijo, compras de bienes de uso, compras por licitación y compras de servicio. Eso es todo. Así que no te preocupes porque no hay grandes descripciones. Es eso, ¿no? Eso sería caja chica. El fondo fijo, le voy a dar un ejemplo que se utiliza mucho en la administración pública. El fondo fijo, en este caso, se utiliza como un monto mayor a la caja chica. En cuanto a los montos y para definir cuándo es caja chica y cuándo es fondo fijo, no tiene que ver con el monto porque es difícil establecer un monto fijo con los niveles que tenemos de inflación. Entonces decir hoy una caja chica vamos a armar con 3.000 pesos no va a servir de acá a 6 meses. Probablemente dentro de 6 meses vamos a tener que hacer una reimputación, una readecuación del monto porque, bueno, lo que podríamos comprar con 3.000 pesos hoy, dentro de 6 meses ya se va a complicar un poco más. Entonces, bueno, eso son políticas que se establecen ya en un nivel superior. Y el fondo fijo, como les decía, en la administración pública muchas veces se utiliza para compras que tengan que ver con montos un poco mayores a la caja chica, pero relacionados estrictamente, en este caso, como les digo, en la administración pública, con el sector determinado, específico, compras relacionadas específicamente con ese sector. Por ejemplo, imaginémonos una municipalidad de una ciudad cualquiera, de Misiones, donde tenga una secretaría de servicios públicos o de obras públicas, ¿sí? Entonces ese secretario de obras públicas, que es el encargado, vendría a ser como un gerente, ¿sí? Porque normalmente en la municipalidad está el intendente y después vienen los secretarios. El secretario vendría a ser un gerente. El gerente de obras públicas cuenta con un fondo fijo, un monto determinado para hacer compras de repente de hierro, cemento, arena chicas que, por ejemplo, fueron a arreglar una alcantarilla y faltó una determinada cantidad de un insumo. Entonces, y ante la gran compra que debería ser por licitación pública, bueno, se destina a eso porque ya cuenta con otro monto que la caja chica no le permite. La caja chica por ahí está más asignado a gastos que tengan que ver con la administración, por eso le hablaba de rollos fiscales, de hojas, lapicera, y toda
estas cositas, ¿sí? Bueno, después tenemos compras de bienes de uso, que en este caso no está dado por el monto, si bien normalmente las compras de bienes de uso son de montos importantes, pero tiene que ver más bien con el tipo de bien. Es un bien que está destinado, justamente como dice su nombre, al uso, a la producción, en el caso de la empresa productora, ¿sí? O como puede ser una camioneta para una empresa que se dedica a la prestación de un servicio, ejemplo, EMSA, SAMSA, ¿sí? Esos son bienes de uso para ellos, pero en cambio ese bien para una agencia de auto debe ser un bien de cambio, ¿sí? Entonces va a estar determinado por el que se le dé, va a estar determinado por el destino que se le dé, no por el monto, ¿sí? Pero normalmente son tipos de bienes de alto valor, ¿sí? Una empresa que se dedica a la comercialización de máquinas viales, máquinas agrarias, bueno, la compra de ese bien va a ser para comercializar. En cambio, la Municipalidad de Posadas, si compra una retroexcavadora, va a ser un bien de uso porque lo va a destinar a la prestación del servicio. ¿Estamos? ¿Me comprenden? O una empaquetadora para una yerbatera, para un molino, ¿sí? Va a ser un bien de uso. Ahora, la forma en que se adquieran esos bienes, ya sean bienes de cambio o bienes de uso, viene de cambio en una empresa comercializadora, pero en este caso por ahí para hacer una distinción, por ahí uso el bien de uso como ejemplo, van a haber diferentes tipos de compra, ¿sí? Y acá sí va a estar dado por el monto cuando hablamos de licitaciones. Y esto en la parte pública lo van a poder ver en contabilidad pública, que es una materia del último año para los contadores. Yo no sé si licenciados en administración tienen esa materia, me parece que no, pero los contadores van a poder estudiar en la ley de contabilidad los diferentes tipos de compra que hacen, nuevamente le doy este ejemplo del Estado, ¿sí? Las licitaciones públicas, las licitaciones privadas, las compras directas, ¿sí? Cómo se diferencian y para qué se utilizan cada uno. Muchas veces el organismo necesita hacer una compra que no es un monto significativo, pero sí superior al fondo fijo, ¿sí? Y hace compra directa. ¿Qué implica esto? Es decir, que hace una compra sin la necesidad de llamar a licitación para la adquisición de esos bienes, ¿sí? Y cuando supera esa situación, ahí hablamos de licitaciones. Las licitaciones pueden ser tanto públicas como privadas, que va a estar dado por siempre, o lo que más marca la pauta por ahí de estas situaciones tiene que ver con el monto de las adquisiciones. Se desea, por ejemplo, refaccionar una plaza de la ciudad de Posadas, donde la refacción consiste en el arreglo de las hamacas, el arreglo del sub y baja, no sé, del tobogán, cambiar la madera y pintura, ¿sí? Entonces, ante esta situación, la municipalidad lo que hace una licitación privada. ¿Qué es privada? Que lo que hace es comunicar a algunos proveedores, ¿sí? Formalmente, solicitando una cotización para llevar a cabo este trabajo. Y en base a eso, al menor precio, a igual calidad, se determina asignando la licitación. Este es un resumido de todo el proceso. Tiene otros procesos y demás, y otras cuestiones que se deben cumplir, que tienen que ver con aspectos legales, pero lo que importa acá es la distinción entre los diferentes tipos de compras que se van realizando. Y la licitación pública, acá ya hablamos de magnitudes importantes, donde aquellos que deseen
presentar un presupuesto, muchas veces tienen que reunir ciertas capacidades, tanto técnicas como financieras, para poder acceder a la provisión de lo que se necesita. Es muy típico este tipo de licitación para grandes obras públicas. Van a ver la construcción de una ruta, de un puente, donde esos carteles grandes que aparecen sobre la ruta, licitación pública, número tanto, ¿sí? Adjudicación, monto de obra, y demás, todo lo relacionado con esa obra. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, hay un procedimiento legal que se llama licitación pública, se debe publicar en un diario de amplia circulación, un detalle de lo que se demanda, de lo que se necesita, lo que se va a provisionar. Y después las empresas tienen que adquirir el pliego. El pliego son donde están todas las condiciones que se debe cumplir, con las obras que se van a realizar, y ahí aparecen estas características que yo le digo, aspectos técnicos y financieros para asumir esta importante responsabilidad de llevar a cabo una obra de este tipo. Muchas veces las empresas constructoras, en un típico caso que sea, cuando por ahí tienen sí la capacidad técnica pero no financiera, porque lógicamente que realizar una ruta, una autovía, no es algo que pueda hacer cualquier empresa, se unen para poder sí obtener esa capacidad financiera para llevar a cabo ese tipo de obra. Y es lo que van a ver, si prestan atención en algún momento en la ruta, pasa que dice unión transitoria de empresa, es decir, que esto está tipificado en la ley de sociedades. Yo no sé si ya estudiaron sociedades, derecho comercial o no, si no lo van a estudiar. Está tipificado como un tipo societario donde se unen dos o más empresas para formar otra por un tiempo determinado, pero en base a ese objeto, ¿sí? A cumplir con eso, y una vez cumplido ese objetivo, en este caso sería ahora, se disuelve, ¿sí? Pero por estas situaciones, porque por ahí quieren acceder, participar de la licitación, pero no tienen la capacidad o económica o financiera para poder acceder. Entonces se unen. Pasa esto, la unión transitoria de empresas. Eso lo van a ver, está tipificado en la ley, así que esto es así. Entonces, hacen pero para eso hay que pasar todos estos mecanismos legales. Se llama licitación, se hace público, por eso es pública, a diferencia de la privada, que se hace una invitación a través de una comunicación formal para que presentes un presupuesto, ¿sí? En este caso es público porque se publica en un diario de amplia circulación, que llega a todos lados el diario, así tiene que ser. Entonces se invita a todas las empresas para que presenten su presupuesto, y en base al cumplimiento de todas estas circunstancias financieras, a menor presupuesto, igual calidad, se determina asignando a una determinada empresa. Y compra de servicio tiene que ver con la provisión de todos aquellos servicios que sean necesarios para producir los bienes o prestar el servicio que sea necesario para cumplir con la demanda. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Siguen ahí, chicos? Se entendió. ¿Sí? Bueno, acá estamos. Con esto estamos, ya le di lo básico, un poco más de lo básico porque ya está bastante desarrollado. Todo lo que van a ir viendo en el libro cuando vayan a la lectura. Yo les pido que lean
Por ahí todo el procedimiento de compra van a ver también con los profes de práctica. No sé si ya estuvieron haciendo los diagramas. ¿Vieron algo de compra con los profes de práctica? El procedimiento. ¿Hicieron ya algún ejercicio? Porque ahí van a poder ver bien el procedimiento. Sí, profe, dimos los diagramas Claro. de bloques de compras. Por eso no me detuve tanto en eso, porque sé que en ese ejercicio ven bien el detalle, y si no apuntamos más a esta parte más conceptual y con una visión más del sistema en sí, de compra, que son importantes que vayan asimilando y sabiendo las diferencias entre todos. Así que bueno, esta es la idea de la clase hoy. Si no hay alguna consulta, hasta acá estamos. Le pido por favor que recurran al libro, lean. Igualmente, si en la próxima tienen alguna consulta, no hay ningún problema. Nos detenemos donde sea necesario. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, Aldo. Sí, recuerden que mañana tenemos clases de consultas para los que la precisen. Vamos a estar conectados. ¿Saben? A Dale, las profe, muchas gracias. 16. El día martes vamos a dar ventas. Después vamos a completar la bolilla 3 y la bolilla 5 y faltaría modelo de inventario y ya estamos con los temas para el parcial del 21. Lean, chicos, lean mucho. Bueno, nos vemos mañana, los que así lo quieran. Hasta luego.